Gracias por prestarme aquí el espacio y el micrófono. También agradezco al hermano Benjamín Benítez por su oración que me ha puesto en manos de Dios. Ahora saludo a la iglesia. Hermanos de la iglesia de Dios, paz a vosotros. Pueden sentarse. Bien, quiero hablarles un tema. Bueno, ya cuando vayamos viendo el desarrollo del tema nos vamos a dar cuenta de él. Pero primeramente que nada, quiero invitarlos a que vayamos a ver allá el libro de los Números. Bueno, y voy a hacer como todos hacen aquí. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo les ha ido? Bueno, porque yo he visto las transmisiones de Tierra Nueva y así preguntan. ¿Y saben por qué preguntan eso? Para relajarse en el momento. O sea, no crean que quieren saber cómo están, sino es el momento de que venga a haber una tranquilidad. No, el hermano a mí dice que no es cierto. Todos preguntamos, nos agrada mucho que todos estemos bien. ¿O queremos que nos pase algo malo? No. Es como cuando le preguntaba yo las tablas de multiplicar a mis hijos. Les decía, ¿cuánto es 3 por 4? Y ellos me decían, A ver, ¿por qué decían eso? Es el momento para pensar. Era el momento para pensar, porque no podían ellos contestar a la voz de rápido. Y así nosotros hacemos unas pausas en nuestras predicaciones para relajarnos y tranquilizarnos. Ahora sí, el libro de los Números. Números 23. Números 23, en su verso número 19. Bueno, si ya lo tenemos ahí, dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Fíjense que tenemos que analizar ese texto. Cuando dice que Dios no es hombre para que mienta, quiere decir que Él no se hace para atrás. Él lo que dijo, eso se va a realizar. Él no da un paso atrás de lo que Él haya dicho. Por eso en el mismo verso dice, Él dijo y no hará, lo habló y no lo ejecutará. Con eso queremos ver cómo puede ser el carácter de Dios. O sea, ¿cuál es el carácter de Dios? Primeramente, la parte moral de Dios son sus 10 mandamientos. Esa es la parte moral de Dios. Pero Él tiene un carácter inmovible. Lo que Él dice, eso se hace y no se va para atrás. Porque no puede Él vacilar en cuanto a lo que dice, como dice el apóstol Santiago, que en Él no hay sombra de ¿qué? De variación. Él no es variable. Lo que Él dijo, eso va a hacer. Lo que Él habló, eso va a ejecutar. ¿Y esa es una garantía para nosotros? Claro que sí. ¿Por qué es una garantía para nosotros? Porque vamos a suponer que Dios se hiciere para atrás. Vamos a suponer que Dios dijere, toda la humanidad va a entrar al reino de Dios. Que Él tomara ahorita la decisión y dijera, todos van a entrar al reino de Dios, buenos y malos y todo. ¿No le protestaríamos nosotros a Dios? ¿O diríamos, ay, qué bueno que ya todos vamos a entrar? Ah, claro que le protestaríamos. Entonces, si los estás entrando todos al reino de Dios, ¿nosotros qué o qué? Todo lo que hemos hecho, lo que hemos perdido, o lo que hemos logrado, o en lo que nos hemos comprometido contigo, ¿no cuenta o qué? O vamos a suponer el lado contrario, ya nadie entra al reino de Dios. Nos hubieras dicho anticipadamente.
antes de que nos hubieras tenido aquí? Si ya no vas a entrar al reino, no vas a entrar a nadie al reino de Dios, ya no va a haber reino de Dios que dijera a Dios, Señor, no me lo hubieras dicho hace 40 años. ¿O no sería así? Pero ¿qué creen? No es así. Dios no cambia de parecer en cuanto a lo que Él ha dicho, así lo hará. En cuanto a lo que Él ha hablado, así lo ejecutará. Eso para nosotros es una garantía y por eso estamos aquí y por eso pertenecemos a la iglesia de Dios. A Él no va a cambiar de parecer, como dijo el apóstol Santiago. Pero bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Quiero que veamos allá el libro de Éxodo 31. Éxodo 31. En su verso número 13 y 14, nada más esos dos. No, es que habla del sábado, pero no voy a hablar del sábado en esa predicación, sino nada más lo estoy tomando como referencia porque tengo muchas otras referencias, pero ese me pareció de momento adecuado. Pero algunas otras se las voy a tratar de comentar nada más así de pasada. Dice Éxodo 31 en su verso número 13 y 14. Y tú, desde el verso 12, habló además Jehová a Moisés diciendo, porque lo habló Jehová, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Y luego dice el verso 14, así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. Nos vamos hasta el 15. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra en el día del sábado morirá ciertamente. ¿Quién dijo esas palabras? Las habló Jehová. En el verso número 12 dice, además habló Jehová a Moisés diciendo, y lo dejó Dios registrado. El que profanara el sábado, ¿qué le habría de pasar? Morir. Y llegóse el momento. Capítulo 15 del libro de los Números. En el capítulo 15 del libro de los Números dice así, en el verso número 32 al verso 36, dice de la siguiente manera, y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña, trajéronle a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y pusiéronlo en la cárcel, porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedrélo con piedras toda la congregación fuera del campo. Entonces lo sacó la congregación fuera del campo y apedreólo con piedras y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Vieron cómo lo ejecutó Dios? Lo que quiero decir con ello, que Dios no anda con rodeos en lo que dijo. Vamos a suponer que Dios hubiera dicho, perdónenlo, déjenlo ir a su casa. ¿En dónde hubiera quedado la palabra de Dios? Cuando dijo que el que hiciere obra en el día del sábado, ciertamente morirá. ¿Qué hubiera pasado si Jehová en ese pasaje, en ese acontecimiento, Jehová le hubiera dicho a Moisés, ya déjalo ir a su casa? No podía hacerlo Dios,
porque él no va a atentar contra su propia voluntad ni contra su propia palabra. Así contundentemente lo dice Dios: irremisiblemente que muera, apedréelo toda la congregación, sáquenlo fuera del real y ahí muera. Y así lo hizo la congregación, lo sacaron fuera del real y murió. Pero este no es el único pasaje que existe como con esas características, porque cuando yo se lo conté a alguien se asustó. ¿Cómo que así es Dios? ¿Cómo que mataron a aquel hombre? ¿Qué clase de Dios es él o qué? Fíjense hasta dónde llegó la expresión cuando se enteraron de esto, pero no es el caso no es el único caso. ¿Qué le pasó a Achán o a Acán cuando se robó el lingote de oro, el manto babilónico y 300 siclos de plata? Tenían un anatema entre ellos, que por causa de ese anatema Jehová se había alejado del pueblo de Israel, al cual Dios cuida, y no tuvieron éxito en una batalla. Y les dice Dios: es que entre ustedes hay un anatema. E indagaron y cayó la suerte sobre Achán, y le dice Josué: ¿qué hiciste? Y él declara: es que vi entre los despojos este lingote de oro, este manto babilónico y 300 ciclos de plata. Ahí están debajo de mi tienda. Y fueron a su tienda y debajo de su cama sacaron lo que tenía. ¿Y qué le hicieron a Achán? Lo apedrearon para que muriera, pero no solamente él, sino también ¿quién más? Su mujer y sus hijos, todos murieron ahí por haber cometido esa osadía de haber cometido el anatema en Israel. Y ahí no para. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira cuando defraudaron a la iglesia? Eso ya está en el Nuevo Testamento. Ni siquiera hay necesidad de citarlos, porque estas son cosas que ustedes ya saben. Viene Ananías y le pregunta a Pedro: ¿en tanto bendice la propiedad? Y dice Ananías: sí, en tanto. ¿Por qué permitiste que Satanás tentara tu corazón? No has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, no has mentido a los hombres sino a Dios. Y oyendo esas palabras, Ananías cayó muerto por haber defraudado a la iglesia, porque él se había puesto de acuerdo ¿con quién? Con su mujer, que se llamaba Zafira. Entonces cayó muerto Ananías y vinieron unos mancebos para llevarlo a sepultar, porque en aquel tiempo no había velorios como los que hacemos hoy día, ¿no? Inmediatamente se lo llevaron a sepultar, como cuando hicieron con Jesucristo. Cuando murió Jesucristo, inmediatamente ¿qué le hicieron? Lo llevaron a sepultar. Pues así hicieron con Ananías, se lo llevaron a sepultar. Y como a las 3 horas llegó su mujer Zafira y la entrevista el apóstol Pedro y le dice: Zafira, ¿en cuánto bendices la propiedad? Y dice ella: en tanto. ¿Por qué hiciste que Satanás tentara tu corazón poniéndote de acuerdo con tu marido? Mira, aquí vienen los mancebos que vienen a sepultar a tu marido. Habían pasado como 3 horas. Mira, vienen de sepultar a tu marido. Y en ese momento, ¿ya qué pasó? Cayó muerta. Y eso que cuando oyó esto la iglesia se llenó de espanto por las cosas que estaban pasando. ¿Qué quiero decir con estos 3 ejemplos que les he dado? Pues que Dios no se anda con rodeos. Cuando Él dice las cosas, así se hacen. Ese es el carácter de Dios. Bueno, ahora que ya lo sabemos, porque mi tema se llama ¿conoces a Dios? Porque a eso nos lo dio Dios a conocer. Miren, vamos a ver allá en Jeremías 31.
Jeremías 31. Con estos 3 ejemplos que les he dado, no es para que nos asustemos o ya nos entró el miedo, hermanos. ¿Qué es de que no? Pues si así son las cosas para con Dios, pues mejor me voy. ¿A poco allá afuera vas a hallar mejores cosas que tener a Dios de tu parte? Miren, hermanos, si el que andaba recogiendo leña, si Dios lo hubiera perdonado, si de por sí el pueblo de Israel no obedeció, o si fue obediente el pueblo de Israel. A ver, fue muy obediente el pueblo de Israel viendo las condiciones de Dios. Fueron rebeldes a él. Generación depravada, les dicen en Isaías, gente pecadora, les dice. Pues si Dios no hubiera puesto mano dura con aquellos acontecimientos, de por sí no le obedecieron siendo así de recio él, ¿qué hubiera pasado si él hubiera sido suave? Lo hubieran hecho como quisieran. ¿Cómo hubiéramos hecho a Dios? Como nosotros quisiéramos, lo hubiéramos moldeado. Antes de que Él nos moldeara, lo hubiéramos moldeado nosotros, pero Dios no es moldeable. Él es Dios y ese es su carácter y de esa manera es. Dice, por lo tanto, allá en Hebreos, que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahorita vamos a ver el texto, pero dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué será horrendo? Porque si estás en pecados y en cosas contrarias a Él, es un Dios terrible para con los pecadores, para con los injustos. Pero ¿qué dice el mandamiento? Hago misericordia en millares. ¿A quienes? A los que guardan mis mandamientos. Él ahí es misericordioso. ¿Hasta dónde? Hasta las 1000 generaciones. Pero es un Dios celoso. Él no permite que se juegue con Él. Él cuando habló, así se hacen las cosas. Por eso les pregunto, ¿conocemos a Dios? O sea, ¿lo conocemos? ¿Sabemos cómo es Él? Claro que sí. ¿De qué manera conocemos a Dios? Pues a través de su doctrina, de su palabra, de sus mandamientos, de sus acciones, conocemos a Dios. Les había citado Jeremías, pero ya Jesús, ahorita nos vamos a Jeremías. Primero, ahora vamos a ver, perdónenles si de Jeremías, pero sí lo vamos a ver, pero vamos a ver otras cosas. Lo que enseñó Jesucristo en San Juan. Vamos a ver San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo número 15. Aquí está Jesucristo dando a entender unas cosas. Ahorita, cuando lo leamos lo vamos a entender a Él. Dice, Juan 15 en su verso 20 y en su verso número 21. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice Cristo, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen a quién, hermanos, al que me ha enviado. ¿Quién envió a Jesucristo? Pues Dios. ¿Y qué dice Jesucristo? Esto harán a mí porque no conocen al que me ha enviado. Pero nosotros sí lo conocemos. Por eso así se llama la predicación. ¿Conoces a Dios? ¿Sabes cómo es Él? Porque el desenlace va a ser para entender, porque estos ejemplos de la justicia de Dios, cuando mataron a Achán, al que recogía leña,
a Ananías y Zafira, es para que reflexionemos nosotros, no es para que nos asustemos, es para que digamos, pues si Dios no se anda con juegos, Él es Dios y Él ejecuta así su palabra. Dice, ¿cuál es la vida eterna? Juan 17. ¿Cuál es la vida eterna? Juan 17:3. ¿Cuál es la vida eterna? Miren ustedes quién lo dijo Jesucristo. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Entonces, ¿tenemos que conocer a Dios o no lo tenemos que conocer? Claro que sí, estamos aquí en esta iglesia porque conocemos, hemos conocido a Dios y lo conocemos, sabemos quién es Él. No estamos adorando a un ser que no conozcamos o a un ser que no sepamos de Él, sino entonces, ¿dónde queda la vida eterna? Dijo Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan, no que sepan de ti, sino porque el mundo no sabe de Dios, pero nosotros sí sabemos de Dios, y aparte de que sabemos de Dios, lo conocemos. ¿Por qué estamos aquí congregados? Porque conocemos a quién, porque conocemos a Dios, por eso estamos aquí congregados. ¿Y quién no está aquí? Pues el que no conoce a Dios, el que no le ha conocido, como dijo el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo no está en el mundo, mas está en vosotros, porque es con vos, porque le conocéis que está en vosotros. De esa manera nosotros conocemos a Dios, pero Dios nos lo dio a conocer. Dice Jeremías 31. Bueno, Dios se dio a conocer. Vamos a ver. Ahora sí vamos a Jeremías 31. Miren cómo lo enseña Jeremías 31. Dice el verso 31. Ya vamos a leerlo. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y anuncia el nuevo pacto. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y dice el verso 34: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Miren, vamos a poder entender el verso 34. Dice: y no enseñará ninguno a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Ya no tenemos que decirnos entre nosotros: conoce al Señor, porque Él nos ha dado a entender a que lo conozcamos. Sabemos su carácter, ya conocemos su forma de ser. Al conocer a Dios no quiere decir que lo conozcamos físicamente, sino en su carácter. ¿En dónde se nota el carácter de Dios? En su palabra, en su doctrina. Ya conocemos cómo
cómo es Él. Entonces, ya no hay necesidad de andar diciendo cómo es Él. Bueno, ese es un decir, porque ya hemos conocido a Dios. Vuelvo a repetir que si no conociéramos a Dios, no estuviéramos, y eso se va a transformar. Esto de que ya conocemos a Dios, ese es lo que nos debe de hacer que nosotros le tengamos temor, respeto y obediencia, porque ya le conocemos. Si no supiéramos cómo es Él, entonces nuestra forma de actuar sería diferente, pero ya sabemos cómo es Él. ¿Cómo podemos entender esto? O sea, ¿cómo podemos? Pues con una de las parábolas de Jesucristo. Jesucristo habló una parábola y vean ustedes lo que Él dijo. Dice San Lucas 19. Lucas 19. En su verso número se trata de las 10 minas. Bueno, miren, es que un hombre noble partió a una provincia lejana y llamó a sus siervos y les dio un talento a cada uno de ellos y les dice: negociad entre tanto que vengo. Ese hombre noble es Jesucristo. Y partió a una provincia lejana. ¿Cuál es la provincia lejana? Pues se fue al cielo y les entregó unos talentos. Y les dijo: negociad con ellos entre tanto que vengo. Y cuando se llegó el momento en que llegó ese hombre noble, manda llamar a los siervos que les entregó los talentos. Y manda a llamar al primero y le dice: Señor, tu talento hizo ganar 10 talentos. Y le dice: bien, buen siervo, tendrás reino sobre 10 ciudades, sobre lo poco has sido fiel, así sobre lo mucho serás fiel. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Luego manda a llamar a otro y le dice: Señor, tu talento dio ganancia de 5 talentos. Bien, buen siervo, sobre lo poco has sido fiel, también lo vas a hacer en lo mucho. Ve y gobierna sobre 5 ciudades. Y manda a llamar al tercero, y miren lo que le dijo al tercero. Verso número 20. Dice: y vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio. Tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco, y yo viniendo lo demandaré con el ogro? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado, y al que no tuviere aún lo que tiene, le será quitado. Ahí está. ¿Qué hizo este mal siervo? Escondió su talento, lo escondió. No generó ninguna ganancia ese talento.
lo dejó escondido porque le tuvo miedo a su señor. O sea, ¿de qué le tuvo miedo? Dice, yo tuve miedo de ti porque sé que eres hombre recio, que recoges, ¿cómo se lo dijo? Dice, porque tuve miedo de ti, dice el 21, que eres hombre recio. ¿Qué es ser hombre recio? Eres fuerte. Ese es Dios, hermanos. Dios no es un hombre recio. Bueno, no es hombre, no es un ser recio. O él anda, él va a lo directo a lo que él dijo. Él no se tienta para ejecutar su palabra. ¿O Dios se tentó el corazón cuando ejecutaron al que andaba recogiendo leña? No, porque él ya lo había dicho, él no se puede hacer para atrás. Le dice, porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio, tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Le dice el hombre noble, si sabías cómo era yo. Y eso se los digo a ustedes. ¿Sabemos cómo es Dios o no sabemos cómo es Dios? Aquel siervo que no cumplió, ¿sabía cómo era el hombre noble que partió a una provincia lejos? ¿O no sabía cómo era él? ¿O ignoraba cómo era? No, le dice, de tu boca te juzgo. Si sabías, si ya me conocías, sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse, ¿por qué no tan siquiera hubieras metido el dinero al banco y yo hubiera llegado y ganar el logro de lo que generare ese dinero? Eso le molestó al Señor, hermanos. Y le quitaron la mina y se la dieron al que tiene 10 minas. Pero esto no acaba aquí, hay una forma, porque aquí lo habló Lucas lo habló con unas minas, pero Mateo lo habló con unos talentos. Capítulo 25 de San Mateo, para ver qué se le hizo a aquel hombre. San Mateo 25. Bueno, es que aquí lo habla en Mateo 25 con unos talentos. El libro de Lucas lo habla con unas minas. Y dice el verso número, Mateo 25, en su verso número 24. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, ahí está, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo, o sea, así íntegro. Y él respondiendo su señor le dijo, malo y negligente siervo, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, ¿quién es el siervo inútil? Aquel que no puso a trabajar su talento, aquel que sabía cómo es Dios y no ejecutó su voluntad. Dice, al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro
y el crujir de dientes. ¿Qué es el lloro y el crujir de dientes? Pues es la desesperación de que ese del talento podría haber sido salvo y no fue salvo. ¿Qué es lo que podemos aprender de todas estas lecciones que les he dado a entender? Pues que Dios no se anda con rodeos. Él ya nos habló su palabra. De nosotros depende que nosotros la pongamos por obra, porque Él ya nos la habló. Miren, si nosotros nos apartamos de Dios y viene el juicio final, ¿qué le vamos a decir a Dios? Señor, aquí está tu talento guardado. ¿Y por qué no lo trabajaste? ¿O a quién vamos a culpar allí? ¿Alguien puede culpar a Dios si no entramos al reino de Dios? O sea, ¿cómo es culpar? Pues ya están entrando todos al reino de Dios. Están entrando al reino de Dios y ahí voy yo en la fila para entrar al reino de Dios y ahí me detiene Jesucristo. Tú aquí no pasas. Nos detiene en la entrada. Es un decir, ¿no? Porque así no va a ser. Pero es un decir que nos detiene. Tú no pasas. ¿Por qué no hiciste mi voluntad? No, pues es que el hermano Rafa no me permitió. Bueno, es como decir yo. El hermano Rafa no logró que yo entrara y en ese momento va entrando el hermano Rafa dentro del reino de Dios. Dice, mira, al que estás culpando, mira, ya va para adentro. Ahí no va a haber excusas, hermanos. Ahí no nos vamos a poder excusar. Aquel de la mina y del talento quiso poner una excusa para decir por qué guardó su talento. Si él ya sabía cómo era Dios, ¿por qué no ejecutó su palabra? Y eso se los digo a ustedes. ¿Sabemos cómo es Dios o no sabemos cómo es Él? Claro que sabemos cómo es Él. Entonces vamos a trabajar ya en la obra de Dios para que no haya impedimento de que nosotros entren al reino de Dios. Está como una persona que yo le predicaba la palabra de Dios y llegó un momento que me dijo, ya no me hables de la palabra de Dios porque me estás comprometiendo. Ya cuando se venga Jesucristo, yo voy a caer de rodillas delante de Él y le voy a pedir perdón. Y como Él es muy misericordioso y piadoso, me va a dar entrada a su santo reino. Pero eso que me estás diciendo, me estás obligando a mí a hacer cosas que yo no quiero, como que la guarda del sábado, de los mandamientos de Dios. Hermanos, si ya conocemos a Dios, entonces ya tenemos que trabajar. Ya no, porque eso nos lo dio el Señor Jesucristo, el Señor Dios en Jeremías 31, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todos ustedes conocen a Dios y allá no va a haber pretextos como para culpar a alguien de que no hubiéramos entrado a su santo reino. Eso tiene esta explicación que nos enseña a nuestro Dios acerca del conocimiento que tenemos de Dios. Ya sabemos su carácter, sabemos su forma de ser y no va a haber pretexto como aquel que dijo, pues es que yo tuve miedo de ti. Y de hecho, ¿qué es tener miedo? Pues es como una especie de cobardía y el reino de Dios pues no es para los cobardes, es para los valientes. Y ustedes son valientes porque están aquí buscando entrar al reino de Dios. Bueno, esa ha sido la palabra del Señor. Espero haberme explicado y no los haya cansado. Paz a vosotros.